Comenzamos ya. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Víctor Correa, ayudante de cátedra de aquí del PREP. Yo voy a dar biología y química. Y bueno, esta clase va a ser sobre la semana uno de la clase de biología. Bueno, en esta clase vamos a ver los temas que ustedes han visto durante esta semana, la primera semana de clases. Eh, que estos temas son las características de la vida, ¿cómo se llama? La complejidad, perdón, la jerarquía de la complejidad. También vamos a ver monómeros y polímeros y las biomoléculas, que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y nucleótidos. Ya, bueno, comenzamos. Las características de la vida. Bueno, para comenzar, la, la- tenemos que definir qué es vida. Tenemos que saber que la definición de vida no solamente es una definición nomás, tiene varias definiciones en varias ramas. Por ejemplo, cuando se habla de la parte legal, la vida tiene una definición muy diferente que la definición que tiene la palabra vida en la biología, y también muy distinto con, yo qué sé, con otras definiciones de otras ramas que puedan haber también. Pero en el caso de la biología, la vida, la vida es un conjunto de características que, que estas características permiten distinguir a los seres vivos de las cosas inanimadas. Por ejemplo, un ser vivo, nosotros, ser vivo los animales y las plantas. Y las cosas inanimadas, una puerta, una casa, un peluche, tijeras, etcétera. Esos son. Bueno, tenemos que entender que en este libro, porque obviamente ustedes, como están en el PREP, van a usar el libro del Saladín. Según el libro del Saladín, existen ocho características biológicas sobre la vida. Bueno, ahorita vamos a ver cada una de ellas y vamos a profundizar. La primera, la primera sería la organización. Como nosotros sabemos, una persona viva o un ser vivo muestra un nivel de organización muy complejo. Es, es muy complejo y mucho mayor que la complejidad de la organización y la estructura de este ser vivo que de los seres inanimados. Mantener esta organización requiere de una gran cantidad de energía, y obviamente cualquier alteración de de esta organización puede causar la enfermedad o incluso la muerte. Por ejemplo, la organización, nosotros sabemos que el humano, yo qué sé, nosotros sabemos que el humano está compuesto por varias partes, y esas partes también tienen una complejidad. Obviamente que nosotros como humanos no podemos ver, lo podemos ver por medio de un microscopio. Podemos, por ejemplo, algo, una, algo, una estructura muy compleja, por ejemplo, es la piel. Ya vamos a ver la piel. Un momento. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de de la organización que, que los seres vivos tienen. Por ejemplo, miren, aquí podemos ver una imagen de histología, algo que ustedes en este pre también van a conocer qué significa y qué es la materia de histología. Bueno, básicamente en esta materia van a utilizar los microscopios y van a poder ver cómo es la estructura del ser humano, obviamente microscópicamente, más pequeño. Aquí podemos ver una imagen de de cómo está estructurada la piel. Bueno, aquí tenemos cómo se divide y todos los componentes que, que lo componen, ¿no? Bueno,
Seguimos con la composición celular. Esta es la segunda característica de vida y esto significa que un ser vivo o una materia viva siempre está compuesta, siempre está hecho de células. Las células son la unidad básica de la vida. No existe algo más pequeño que una célula en un ser vivo, no existe. La célula es casi como el principio del todo. ¿Ya? Seguimos. El metabolismo. Nosotros sabemos que, como dijimos en la primera característica, la característica de la organización, que obviamente que esta organización requería de mucha energía. Y bueno, ¿y de dónde sacamos la energía? Pues sacamos, aquí ya viene la tercera característica, que es el metabolismo. Y aquí dice, los seres vivos captan moléculas del entorno y las transforman en moléculas que componen su estructura. Que estas moléculas controlan su fisiología y les proporcionan energía. El metabolismo se divide en dos partes. Se divide en catabolismo y anabolismo. La palabra metabolismo se divide en dos. Se divide en metabol, que significa cambio, y la palabra ismo significa proceso. Aquí a nosotros nos podemos dar cuenta cómo todo tiene sentido hasta la definición de metabolismo. Bueno, como dijimos, está dividido en dos el metabolismo, en catabolismo y anabolismo. Primero, catabolismo. ¿Qué significa catabolismo? Significa la degradación de moléculas complejas en otras más simples. Aquí nosotros podemos ver una imagen, un ejemplo de una molécula compleja, cómo se va dividiendo, se va catabolizando y se convierte en moléculas simples. Un ejemplo de catabolismo sería cuando nosotros comemos, ¿no? Digamos, nos comemos una chuleta. Nosotros, esta chuleta o esta proteína, nuestro cuerpo lo va a degradar, lo va a catabolizar y los va a convertir en aminoácidos, ¿ya? Y estos aminoácidos, el cuerpo decidirá qué hace con ellos, qué construyen con eso. Bueno, y la otra parte, la contraparte de catabolismo es anabolismo, que en cambio esta es la síntesis de moléculas complejas a partir de otras más simples. ¿Qué significa esto? Significa que el cuerpo va a utilizar las moléculas simples que catabolizó y las va a unir, sí, las va a unir y va a crear con estas sustancias o moléculas simples, va a crear una molécula compleja. Ahorita, como pueden ver, es lo contrario, ¿no? Siguiendo con este ejemplo de la comida, ustedes se comen una carne, ¿no? Se come la carne, se la comen, el cuerpo la cataboliza, la convierte en aminoácidos, ¿ya? Y estos aminoácidos el cuerpo, como ya les dije, decide qué hacer. Si los mantiene como moléculas simples o las utiliza para crear proteínas que necesiten, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver que esta es la tercera característica de la vida. Bueno, ahora sí la cuarta, la capacidad y respuesta y movimiento. ¿Qué significa esto? Que esto significa que esta característica nos habla de que un ser vivo siempre responde a los estímulos y al movimiento que se produce en el entorno. Aquí la definición dice, los seres vivos pueden percibir y reaccionar ante estímulos, cambios en el entorno, una propiedad conocida como irritabilidad y excitabilidad. Esta capacidad se manifiesta en todos los niveles, desde los unicelular hasta los organismos completos. Como pueden ver, hasta las células, hasta los parásitos, las bacterias, son capaces de reaccionar ante los cambios que se producen en el entorno. Y esta es una característica de que todos los seres vivos tienen, pues porque gracias a esta característica los mantiene vivos. Esta es una manera de supervivencia. Por ejemplo, una cebra que está en el desierto, ve que un depredador se acerca. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es su respuesta? Va a ser huir.
Y en cambio, a diferencia, por otra parte, el depredador al ver una cebra, ¿cuál va a ser el estímulo? ¿Cuál va a ser la respuesta que va a tener? Va a tratar de atraparlo para comérselo. Eso es. Número 5, la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Bueno, la homeostasis es, son procesos físicos y químicos que el cuerpo realiza para poder mantenerse mantener estable por dentro. Esa es la definición de homeostasis. Aquí dice, los organismos pueden mantener condiciones internas estables a pesar de los cambios en el entorno externo. La capacidad se conoce como homeostasis. Por ejemplo, cuando, cuando hace mucho calor, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Comienza a sudar. Eso es homeostasis. Trata de, trata de mantener mantener sus condiciones internas estables al haber un factor que los está haciendo que obviamente no estén estables, ¿no? Y otro ejemplo, cuando ustedes están en un lugar que hace demasiado frío, ¿qué es lo que hace el cuerpo, no? El cuerpo lo que reacciona ante el frío y comienza a temblar, comienza a hacer contracciones musculares, que estas contracciones permiten que se libere calor. Y obviamente esto lo hace el cuerpo para mantener un equilibrio. Sexto, el desarrollo. El desarrollo incluye todos los cambios de forma o función que ocurren durante la vida de un organismo e implica dos procesos principales. Aquí están los dos procesos, la diferenciación y el crecimiento. Ya, en la diferenciación es la transformación de las células sin una función específica en células especializadas. Por ejemplo, un ejemplo de diferenciación sería cuando nosotros o los humanos ya llegan a la pubertad. En este momento, las células sexuales que no estaban activas desde un comienzo comienzan a activarse y a proliferar. Y obviamente, ya saben, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una mujer, cuando ya llega a la pubertad, eh, comienzan a haber un suceso de cambios en su cuerpo. Pero estos cambios se producen por estas células que se acaban de activar y comienzan a hacer la función que tienen destinados, pero que antes no era el tiempo de actuar, ¿no? Eso es. Y la segunda, de cómo se llama del desarrollo, es el crecimiento. Aquí pueden ver que es el aumento en tamaño que ocurre perdón, aumento de tamaño que ocurre mediante cambios químicos. Seguimos con el ejemplo de la pubertad, ¿no? Cuando un chico llega a la pubertad, comienza a crecer, comienza a hacerse más alto, comienza a salirle vello púbico, le cambia la voz, eh, las gónadas comienzan a crecer. Bueno, seguimos. Y obviamente, si se dan cuenta, la característica número 6 que es el desarrollo, y la número 7 se llevan de la mano, están conectados, porque la 7 es la reproducción. Y la reproducción dice que todos los organismos vivos tienen la capacidad de reproducirse, creando copias de sí mismos y transmitiendo sus genes a sus descendientes. Más o menos el trabajo o la meta, más claro, la meta principal de la vida es tratar de reproducirse y tratar de de hacer descendientes. Y obviamente estos descendientes van a salir con algunas mejoras que, que sus antepasados. Y esta es la característica número 8 y la última, que es la evolución. ¿Qué significa? La definición es, las especies vivas experimentan cambios genéticos de una generación a otra, lo que conduce a la evolución. Esto se debe a mutaciones en el ADN y la selección natural. Por si acaso, esto puede ser que les tomen yo qué sé,
en el examen o en la lección. Si les preguntan que si la evolución es un proceso que obviamente que solo le concierne a una persona, eso es falso, porque según el libro del Saladín, la evolución es un proceso que se observa en la población en su conjunto, o sea, una población entera, no solo una persona, no en individuos aislados. Ahí está. Y ya y con estas 8 características, nosotros ya sabemos que, o sea, ya podemos diferenciar entre algo que tiene vida y algo que es inanimado. Bueno, ahorita vamos con la jerarquía de la complejidad. Bueno, ¿qué significa y qué es la jerarquía de la complejidad? Lo que nos dice la teoría de la complejidad es que, obviamente, el libro ¿cómo se llama? El libro hace una analogía entre la jerarquía de la complejidad del ser humano con el idioma español. Aquí lo pueden ver. El idioma español es muy complejo porque tiene primero palabras. Aquí está, palabras. Y después esas palabras forman oraciones. Las oraciones forman forman párrafos. Los párrafos forman ensayos, bla, 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 bla. Y bueno, la organización. La organización de la complejidad. Todo comienza, obviamente, acuérdense, todo comienza desde el átomo. Aquí lo pueden ver. Átomo, después la unión de dos átomos o más forman una molécula. La unión de dos moléculas forman forman un organelo. Un organelo, perdón, forman una macromolécula y así ya sucesivamente. La unión de dos o más macromoléculas forman un organelo. Obviamente el conjunto de organelos forman células. Uno o dos o más células forman tejidos. La unión de más tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas. Y la unión de los sistemas forman al organismo. Esto es. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros estamos viendo desde de atrás para adelante la complejidad? Bueno, primero porque el libro está así, en el libro está así. Segundo, porque el libro toma como referencia ¿cómo es que se llama esto? Toma como referencia a una teoría, la teoría del reduccionismo. Aquí lo podemos ver. Se llama la teoría del reduccionismo. ¿Qué significa la teoría del reduccionismo? La teoría del reduccionismo destaca de que un sistema grande y complejo, como el del ser humano, bueno, como el del cuerpo humano, puede comprenderse mediante el estudio de sus componentes más simples, expresado por primera vez por Aristóteles. Obviamente, como ya vimos, reduccionismo significa que comienzan desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Esto es, esta es la teoría válida. En cambio, el libro también menciona una teoría que no es válida, pero es una teoría complementaria. Y esta teoría es la teoría del holismo. Aquí lo podemos ver. La teoría del holismo afirma que el organismo como todo, o sea, ve al organismo como un todo, no lo ve como un conjunto de partes. Eso es lo que trata esta teoría. Esta teoría no ve al ser humano como que si fuera un conjunto, yo que sé, de dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos orejas, no los ve así, sino mira al ser humano como un todo, que obviamente tiene nuevas propiedades. Y obviamente y aquí está, el ser humano es más que la suma de sus partes. Eso es lo que quiere decir esta teoría, pero esta teoría, como ya hemos dicho, no es una teoría válida, sino es una teoría complementaria. Pero igualmente la tienen que estudiar porque esto les puede salir en el examen. Así que bueno, ya terminamos con esto de la complejidad. La teoría, no es teoría.
Es con la jerarquía de la complejidad. Ya terminamos. Ahorita vamos con los monómeros y los polímeros. Bueno, bueno, vamos con los monómeros y polímeros. Denme un ratito. Y ahora sí ya. Monómeros y polímeros. ¿Qué significa esto de monómeros y polímeros? Bueno, el término monómero y polímero se refiere a conceptos obviamente que son fundamentales en la química y en la biología. Obviamente este concepto nos da una claridad acerca del estudio de las macromoléculas. Nos hace entender más cómo están compuestas las macromoléculas, que ya lo vamos a ver en un momento. Bueno, el monómero. El monómero, la definición de un monómero es que es una molécula pequeña que puede unirse químicamente con otros monómeros, con otras moléculas similares para formar un polímero. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos, vamos a verlos. Aquí tenemos el ejemplo que obviamente el monómero en los carbohidratos, un monómero sería la glucosa. Y aquí dice glucosa, monómero de polisacárido como el almidón y el glucógeno. Otro ejemplo de monómero sería los aminoácidos. Los aminoácidos son los monómeros que forman proteínas, ¿ya? Otro ejemplo serían los nucleótidos. Los nucleótidos son monómeros que constituyen los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Más claro, para que lo entiendan, los monómeros serían casi como los bloques, ¿ya? Ustedes saben que los bloques o los ladrillos, al unir dos o más ladrillos, forman una casa. Eso significa. Eso es un ejemplo práctico que, para que se acuerden qué es un monómero. Pero igualmente, saben que el monómero es una molécula pequeña que puede unirse químicamente con otras moléculas similares, o sea, con otros monómeros para poder formar un polímero. Bueno, en cambio, ¿qué es un polímero? Un polímero es la unión de dos o más monómeros. Eso es. Y obviamente este polímero es una macromolécula. Por eso, aquí está. Definición. Un polímero es una macromolécula compuesta por unión repetitiva de monómeros a través de enlaces covalentes. Entre ustedes se lo pueden aprender por la unión no repetitiva, pueden poner por la unión de dos o más monómeros. Eso sería más práctico, para que se lo aprendan así. Y aquí ejemplos. Las proteínas, como ya dijimos, ahorita al revés, las proteínas son un polímero de los aminoácidos. Los ácidos nucleicos son polímeros de los nucleótidos. Y por último, el almidón o la celulosa es un polímero de la glucosa, de los carbohidratos. Acuérdense. Bueno, ahorita vamos con, ya sabemos que es un monómero y un polímero. Ahora vamos a ver los métodos, algunos métodos de polimerización. ¿Qué es la polimerización? La polimerización es cuando, aquí está, la polimerización, eh, perdón, aquí está, la polimerización es el proceso aquí está, pueden verlo. La polimerización es el proceso por el cual los monómeros se unen para formar un polímero. Eso es polimerización, no se olviden. Es casi como cuando ya comienzan a poner un ladrillo, a unir los ladrillos ya para formar una casa. Eso significa polimerización. Y obviamente, como ya les dije, hay dos tipos, hay dos métodos, perdón, de hacer la polimerización. El primero de ellos es la síntesis por deshidratación o también se le puede llamar síntesis por condensación. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta síntesis?
Esta síntesis nos dice que en células vivas la polimerización ocurre a menudo a través de reacciones, obviamente, perdón, eh, que la síntesis de por deshidratación o también llamada reacción de condensación, eso era. Esto nos dice que en esta síntesis se van a eliminar algunos grupos, unos grupos funcionales de estos, ¿cómo se llama? De estos monómeros. Aquí podemos ver, aquí está, este de aquí, solo el aquí. Aquí podemos ver que el monómero uno y el monómero 2 tratan de unirse, ¿no? Pero, o sea, necesitan deshacerse de un grupo funcional que tiene cada uno de ellos para poderse unir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasa en la síntesis por deshidratación o en la reacción de condensación? Pasa que primero se hace la eliminación de un grupo hidroxilo, que obviamente, a ver, perdón, que se hace la eliminación de un grupo hidroxilo y obviamente el otro monómero elimina el hidrógeno, perdón. Aquí lo podemos ver. El monómero uno bota el hidrógeno y el monómero 2 bota un grupo hidroxilo. Al hacer esto, estos dos se unen, estos dos monómeros, y forman un dímero. Estos dos, al unirse, eso es lo que significa dímero. Dímero significa la unión de dos monómeros. Anoten, dímero, la unión de dos monómeros. Y obviamente, ¿qué pasa con estos elementos que acaban de ser desechados, ¿no? Que los monómeros eliminaron para poderse unir? Pues, ¿qué pasa? Que estos, al ser hidrógeno y un grupo hidroxilo, forman agua. Esto es, aquí pueden ver. Miren, número uno, eliminación de los grupos funcionales. Un monómero elimina un grupo hidroxilo y el otro monómero elimina un hidrógeno. Al hacer esto, los grupos eliminados, el hidroxilo y el hidrógeno, se combinan para formar una molécula de agua. Esto es como un producto secundario de la unión de los dos monómeros. Los dos monómeros se unen mediante un enlace covalente formando un dímero. ¿Ya ven? Aquí podemos ver. Perdón. Aquí está. Se unen estos dos y forman un dímero. Esto es un dímero. Solo la unión de dos monómeros. Y obviamente el agua se produce como desecho secundario, como un desecho sería, más claro, como un proceso secundario. Eso, como un producto secundario. Y obviamente la repetición del proceso. Este proceso se va a repetir cada vez con cada monómero adicional que se une a la cadena, eventualmente que pueda llevar a la formación de un polímero de longitud considerable. ¿Ya? Ese es el primer método, la síntesis por deshidratación. Ahora vamos a ver la hidrólisis, que es lo contrario. La hidrólisis sería lo que ya vamos a ver a continuación. A ver. Miren, aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo se llama, sobre la síntesis por deshidratación de los monómeros y polímeros. Ajá. Aquí podemos ver. El monómero inicial es una glucosa. Perdón, los monómeros iniciales son dos glucosas. Ya saben cuál es ¿cómo se llama? La fórmula de la glucosa es C6H12O6, ¿ya? Y obviamente aquí dice que se van a unir glucosa y glucosa. ¿Qué pasa con eso? Un monómero de glucosa elimina un grupo hidroxilo. Aquí pueden ver, digamos que esta es la glucosa que va a eliminar el hidroxilo. ¿Qué va a pasar con este monómero? Va a quedar de la siguiente manera, atentos. Así va a quedar. Así queda ¿cómo se llama este? El primer monómero de glucosa, y así va a quedar el segundo.
Y así quedan. Estos dos monómeros, obviamente el primero botó un grupo hidroxilo, un OH, por eso es que en la estructura podemos ver que cambió, ¿no? Del primer monómero que botó el grupo hidroxilo, ahorita es C6H11. Antes era H12, ahorita es H11 o 5, porque acabó de eliminar un hidrógeno, aquí está el hidrógeno, y un oxígeno. Ahí está, por eso cambió. Y en cambio, el otro monómero de glucosa, que solo eliminó un hidrógeno, también cambia la, la fórmula, ¿no? Entonces ahorita pasa a ser C6H11, antes era H12 y O6, y ahorita sí ya. Como resultado, se forma una molécula de agua. Obviamente, acuérdense, en la síntesis por deshidratación o condensación, perdón, o reacción de condensación, creo que era, ¿no? Ajá, reacción de condensación. Obviamente en esto se botan, o sea, se eliminan, un monómero elimina un grupo hidroxilo y el otro monómero elimina un hidrógeno, haciendo como producto secundario una molécula de agua. Eso es, una molécula de agua. Y aquí pueden ver. Como resultado, se forma una molécula de agua y los dos monómeros de glucosa se unen mediante un enlace, formando maltosa. Obviamente ustedes ya saben que la maltosa es la unión de una glucosa más otra glucosa. Y aquí podemos ver la reacción química, como entre la unión de una glucosa y otra glucosa forma una maltosa y como consecuencia, como efecto secundario, como un producto secundario, perdón, crea una molécula de agua. Bueno, y aquí tenemos el segundo método, que es la hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? La hidrólisis es el proceso opuesto a la síntesis por deshidratación. En la hidrólisis va a pasar esto. Número uno, que se va a ionizar la ionización del agua. ¿Qué significa ionización? Ionización significa eh, disociación. Y si no saben qué es disociación, bueno, la disociación es casi como la ruptura, es casi como la división de dos, de dos, de dos elementos. Les voy a dar un ejemplo. A ver, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿no? HCl. Este HCl, cuando se disocia o se divide, ¿no? Por completo, va a quedar así. El más, a ver, este aquí. Sí, así queda. Obviamente cuando se divide, ¿no? Porque obviamente como aquí dice HCl, ácido clorhídrico. ¿Cómo está compuesto el ácido clorhídrico? Por un ion de hidrógeno y un ion cloro. Aquí está. Cuando se parten los elementos, eso significa ionización. Aquí está, se partió, se dividió en un hidrógeno y en un cloro. Bueno, seguimos con la hidrólisis. En la hidrólisis, ¿qué pasa? Número uno, la ionización del agua. Una molécula de agua se ioniza en en iones hidroxilo y en un hidrógeno. Y bueno, y aquí está el hidrogeno o hidrógeno. Número 2, ruptura en los enlaces covalentes. En los enlaces covalentes que une a dos monómeros en un polímero se rompe. Obviamente, seguimos con el ejemplo este del agua, ¿no? Que el agua primero se divide, se ioniza en un grupo hidroxilo y en un hidrógeno. Al separarse, rompen el enlace que los tenían unidos a los dos elementos. Y número 3, la adición a grupos funcionales. Este ion hidroxilo se agrega a un monómero y obviamente el hidrógeno también se agrega al otro monómero.
y así creando otra vez de nuevo repitiéndose el ciclo, ¿ya? Aquí tenemos este otro ejemplo, el mismo ejemplo, o sea, el ejemplo de hidrólisis. Ahora vamos a ver. Ejemplo, la digestión de la maltosa. ¿Qué pasa aquí en la digestión de la maltosa? Como ya sabemos, la maltosa es perdón, es un disacárido. Esto se puede traducir en que es un dímero, ¿ya? Este dímero, la maltosa, aquí pueden ver su fórmula. ¿Qué pasa? Dímero inicial, maltosa. El proceso, una molécula de agua se ioniza en hidroxilo y hidrógeno. Este hidroxilo se agrega a uno de los monómeros de glucosa y el otro hidrógeno se agrega al monómero de glucosa también, a otro monómero de glucosa. El resultado, se rompen los enlaces, el enlace que los mantenía unidos perdón, que tenía unido a la maltosa, a ver, perdón, aquí está, se rompen los enlaces glucósidos de la maltosa, obviamente se rompen los enlaces que mantenía unido, que formaban la maltosa, y otra vez se vuelven a formar las dos moléculas de glucosa. Aquí podemos ver. Esta es la fórmula de la maltosa y más el agua. Se rompe, se ioniza esta agua y otra vez forma las dos glucosas o los dos monómeros. Bueno, ojalá que haya quedado claro esto. De- ¿Está claro hasta ahí? ¿O tienen alguna duda, algo que quieran decir? ¿O seguimos, avanzamos? No, nada. Bueno, entonces seguimos. Ahora sí, ya vamos por las biomoléculas. Las biomoléculas, bueno, un carbohidrato. ¿Qué es un carbohidrato? Un carbohidrato, o también llamado hidratos de carbono, aquí se los voy a poner, o también llamado hidratos de carbono, es una molécula hidrófila. ¿Qué significa hidrófila? Hidrófila significa este, que, que hidrófila significa que atrae agua, eso es. El carbohidrato es una molécula que hidrófila, entre paréntesis, atrae agua, con una fórmula inicial. La fórmula general del carbohidrato es la siguiente. Ya les voy a mostrar. Es, a ver, aquí está. Es así. C, C, o sea, del carbono. Ahí está. Esta es la fórmula del carbohidrato. A ver, ahí está. Esta es la fórmula obviamente, general de los carbohidratos. Obviamente ustedes saben que los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Y obviamente los carbohidratos, la fórmula indica una relación 2:1 entre un hidrógeno y un oxígeno. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Si digamos que si digamos esto más claro, o sea, significa la relación 2:1 significa que déjenme un momento. Allá, que por cada oxígeno que haya,
va a haber el doble de hidrógeno. Eso significa que si una molécula tiene, yo que sé, 5 de oxígeno, tiene 5 oxígenos, esta misma va a tener el doble, que es el doble de hidrógeno. Eso significa que va a tener 10 hidrógenos. ¿Ya? Esa es la relación 2:1 de hidrógeno y oxígeno. Obviamente los carbohidratos incluyen azúcares y almidones, con nombres a menudo derivados de raíz sacar o osa. O sea, sacarosa es azúcar más claro. Ese es lo que significa azúcar. Ahora sí, vamos con los tipos de carbohidratos. Existen varios tipos de carbohidratos. Los primeros son los monosacáridos. Mono significa uno, una molécula y sacáridos azúcar. Eso es. Monosacáridos, entonces, ¿qué significa? Una molécula, sí, una molécula de azúcar. Eso significa monosacárido. Son los monosacáridos, son los azúcares simples o son los monómeros. ¿Ya? Los más importantes de los que puede absorber el ser humano son estos, son tres. Son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Obviamente todos estos monómeros. Más claro, todos los carbohidratos tienen la fórmula que ya les dije, la de CH2O. Está aquí. ¿Ya? Estos son los monómeros principales que el ser humano puede absorber, la glucosa, fructosa y galactosa. Seguimos. Obviamente, aparte de estos monosacáridos que ya hemos hablado, también existen dos más, que son la ribosa y la desoxirribosa, que estos son componentes del ADN y del ARN. ADN, este es el adenosín, perdón, es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. ¿Ya? Aquí podemos ver, de aquí, tanto la glucosa, la galactosa y la fructosa, son, son monosacáridos o son monómeros, ¿ya? Para que se acuerden. Y ahora vamos con los disacáridos. Los disacáridos, como dice su nombre, di significa dos, y sacáridos son azúcar. Entonces los disacáridos, ¿qué son? Son dos moléculas de azúcar. Eso es, la unión de dos moléculas de azúcar, nada más. Estos compuestos, bueno, perdón, los disacáridos están compuestos por dos monosacáridos. Los tres más importantes son la sacarosa, que la sacarosa está compuesta por glucosa más fructosa, ¿ya? La lactosa está compuesta por glucosa más galactosa. Y la maltosa está compuesta por glucosa más glucosa. La maltosa era la molécula que nosotros usamos como ejemplo obviamente en el tema de los monómeros y polímeros. Bueno, aquí está la sacarosa. Primero, la sacarosa es donde se la puede encontrar. Esa se encuentra en el azúcar, sal de mesa. La sacarosa es el azúcar que se la puede encontrar en las frutas. Esa es. La lactosa es el azúcar que se la puede encontrar en la leche de vaca, en la leche materna, etcétera. Y obviamente la maltosa. La maltosa es un producto de la digestión del almidón, encontrado en alimentos como el germen de trigo y obviamente las bebidas de malta, que yo creo que muchos de nosotros hemos consumido una bebida de malta. Bueno, seguimos. Un oligosacárido. ¿Qué es un oligosacárido? Bueno, la palabra oligo significa escaso o poco. Eso significa oligo, perdón. Y sacárido significa azúcar. Sacárido, azúcar. Ahí está. Significa azúcar. Bueno, aquí vamos.
cadenas cortas de 3 o más monosacáridos es la representación de un oligosacárido. Obviamente no hay un criterio exacto para definir cuándo una cadena es un oligosacárido, pero generalmente un oligosacárido, o sea, se denomina oligosacárido cuando hay una cadena de 10 a 20 monosacáridos, nada más. A eso se refiere oligosacáridos. Cuando escuchen oligo, que obviamente lo van a escuchar aparte de los carbohidratos, como oligoelementos, oligosacáridos, yo qué sé, otros tipos de oligos. Significa que obviamente son escasos, pero por ser escasos no significa que no sirvan de nada en la dieta. Más bien estos son muy importantes porque, porque estos sirven como cofactores de algunas reacciones químicas y si nosotros no consumimos estos oligosacáridos podemos, o sea, podemos incluso llegar hasta la muerte porque es verdad, el cuerpo los necesita en poca cantidad, pero aún así son importantes. Y por último tenemos los polisacáridos, que los polisacáridos es una macromolécula o también es una cadena larga que va de varios hasta miles de monosacáridos. Tres polisacáridos importantes del cuerpo son el glucógeno, el almidón y la celulosa. Ya vamos a ver cada uno de ellos. El glucógeno. El glucógeno es un polisacárido de almacenamiento de energía en animales, obviamente incluyendo los humanos. Este glucógeno es producido por el hígado. Es producido por el hígado, pero no solamente el hígado es lo que lo produce. Son 5 órganos que lo producen. Son el hígado, el cerebro, los músculos, la vagina y el útero. Obviamente, la vagina y el útero producen glucógeno solo cuando están en gestación, nada más. ¿Qué pasa en esto? Por ejemplo, cuando nosotros comemos, ingerimos alimentos, obviamente el cuerpo los cataboliza, esos carbohidratos que nosotros hemos comido, y los crea en glucosa. Acuérdense de esto, otra cosa. El cuerpo, la única manera de conseguir, ¿cómo se llama? Energía es por la glucosa. No consigue sacarle energía ni a la fructosa ni a la galactosa. Aún así el cuerpo consuma, o sea, tenga tanto galactosa como fructosa, el cuerpo va a convertir, el hígado más claro, el hígado va a convertir tanto la fructosa como la galactosa en glucosa. ¿Para qué? Porque para que la glucosa pueda ser utilizada para la producción de energía en los órganos. Eh, ¿Qué más se puede decir? Que al momento de ingerir, obviamente, comida, el cuerpo lo crea en glucosa, la glucosa es utilizada por las células. ¿Y qué pasa cuando ya las células no requieren más glucosa? Pues no, esa glucosa se va a mantener en la sangre y obviamente el cuerpo se da cuenta que hay demasiada azúcar en la sangre y va a decirle al hígado que comience a, a degradar esa glucosa y convertirlo en glucógeno. El glucógeno sería más claro como la azúcar, o sea, es como la reserva, sería casi como, sí, la reserva de energía de los seres humanos. Es casi prácticamente como que el hígado tuviera una bodega o sea, un espacio para poder almacenar esa glucosa, sí, pero primero tiene que convertirlo en glucógeno y después lo almacena en esta bodega. Obviamente este glucógeno se va poco a poco liberando cuando los niveles de azúcar en la sangre comienzan a bajar. Cuando comienzan a bajar, el cuerpo se da cuenta y manda al hígado obviamente a secretar poco a poco el glucógeno. Y obviamente, como ya les dije, la única forma de que el cuerpo pueda utilizar el azúcar es haciéndolo en glucosa. Entonces lo que pasa aquí es que el glucógeno, otra vez el hígado lo convierte en glucosa,
Y ahorita sí pueden utilizarlo los órganos para, para sus funciones. Ya, entonces eso es el glucógeno. El glucógeno obviamente es producido por el hígado, pero no solamente por el hígado, también por los músculos, el cerebro, el útero y la vagina. Ya saben, útero y vagina solo cuando están en gestación. Músculos también crea glucógeno, pero este tipo de glucógeno que produce el músculo es exclusivo. Es exclusivo solo para el músculo. Obviamente, en el caso de que una persona no coma, esté en ayuno, y obviamente los niveles de azúcar bajen en sangre, el músculo no va a poder dar ese glucógeno porque ese glucógeno es exclusivo de ellos. El que se encarga de mantener todo nivelado, de hacer homeostasis, acuérdense, es el hígado. Ya el hígado degrada otra vez el glucógeno en glucosa y ahí sí lo manda el torrente sanguíneo para que los órganos puedan utilizarlo. Ya, entonces ya está aclarado eso. Glucógeno sería como otra forma de almacenamiento de la glucosa. Obviamente esto lo forma el glucógeno o sea, perdón, el cuerpo lo forma la glucosa en glucógeno cuando hay demasiado, hay en exceso. Ya. Ahora sí vamos con el almidón. El almidón es prácticamente lo mismo que el glucógeno, pero esto es en las plantas. Esto es, en las plantas. Ahorita vamos a la definición del almidón. El almidón es un polisacárido de almacenamiento de energía en las plantas. Ya les dije, igual que el glucógeno. Las plantas lo almacenan cuando hay nutrientes y luz solar y lo utilizan cuando la fotosíntesis no es posible. Es lo mismo que en el humano. Cuando no come el humano, obviamente el cuerpo se da cuenta y le obliga al hígado a liberar ese glucógeno que obviamente sintetizó y lo guardó. Entonces lo que hace el hígado, ya pues, degrada el glucógeno en glucosa y ahí lo distribuye. Igualmente, lo mismo pasa con el almidón. Aquí está. Cuando no hay sol, por ejemplo, no se produce la fotosíntesis en las plantas utilizan su reserva, que en este caso es el almidón, para poder mantener sus, sus, sus gastos energéticos obviamente, de los órganos que tenga la planta. ¿Ya? Las plantas, aquí dice, las plantas lo almacenan como un nutriente, perdón, lo almacenan cuando hay nutrientes y luz solar, y lo utilizan cuando la fotosíntesis no es posible. Es el único polisacárido importante en la dieta humana. ¿Ya? Y por último está la celulosa, que la celulosa es un polisacárido estructural de la planta, que fortalece las paredes celulares, es el principal componente de la madera, el algodón y el papel. Aunque los humanos no pueden digerir la celulosa, es importante como fibra dietética. Como dice aquí en esta definición, la celulosa es otro polisacárido. Pero en este caso, nosotros cuando comemos en la dieta celulosa, nosotros no podemos convertir esa celulosa en glucosa. No podemos porque no tenemos las enzimas suficientes. Obviamente o sea, el humano no puede convertir esa celulosa en energía. Los que sí pueden hacerlo son los animales, por ejemplo los gorilas. Ellos sí tienen las enzimas suficientes para poder catabolizar la celulosa en glucosa, pero en cambio los humanos no. Entonces el cuerpo, ¿cómo puede sacarle provecho a esta molécula? O sea, obviamente no lo puede digerir, entonces lo utiliza como fibra dietética. La fibra dietética en el humano solo sirve para poder ablandar las heces y hacer mucho más fácil y menos doloroso al momento de hacer la evacuación, de ir al baño. Obviamente cuando se producen movimientos intestinales, estas fibras dietéticas, esta fibra más claro, se ponen cómo la podría decir? O sea, es casi como se ponen al principio de las heces, ¿no? Y estos absorben agua. ¿Por qué absorben agua? Para hacer que las heces se hagan menos duras.
sean menos duras y puedan pasar con facilidad por las paredes intestinales y obviamente ya salir, evacuar. Eso es. Esa es la función que tiene la celulosa en el cuerpo. Ya. Y ahorita vamos a ver rapidito las funciones de los carbohidratos. Energía rápida, los carbohidratos se convierten en glucosa, como ya les dije, y se oxidan para formar ATP. Conjugación. Los carbohidratos se unen covalentemente a proteínas, lípidos para formar glucolípidos, glucoproteínas y también tienen varias funciones, incluyendo la protección del tubo digestivo, entre paréntesis celulosa, de que yo les dije, y la resistencia a infecciones. Y obviamente los protoglucanos, que son macromoléculas principales de los carbohidratos con pequeñas porciones de proteínas. Forman geles que mantienen unidos a los tejidos y las células y lubrican las articulaciones. Ya terminamos con los carbohidratos. Ahora vamos con los lípidos. Denme un momento. Sí, me quiero tomar agua. Ahora sí ya. Seguimos. Bueno, ahora vamos con los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son también moléculas. En cambio, estas moléculas son hidrofóbicas. ¿Qué significa hidrofóbicas? Significa que obviamente estas no se llevan bien con el agua, entonces no atrae al agua, sino que la aleja. Eso es hidrofóbico. A ver, aquí está. Aquí, ya, perdón. Aquí, ya. Los lípidos, como ya dije, son una molécula orgánica, hidrofóbica, ¿ya? Por lo general compuesta solo por carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, con elementos, obviamente, cada elemento o sea, a ver, a ver, por lo general, compuesto solo de carbono, hidrógeno, oxígeno, con una elevada relación de hidrógeno a oxígeno. En cambio, esto es al contrario. O sea, no al contrario, sino que aquí se pueden dar cuenta que obviamente existen más, o sea, hay más elementos, iones de hidrógeno que de oxígeno. Aquí pueden ver que hay demasiado, es como 14 veces, como es 14 veces los oxígenos que tiene obviamente el lípido. El hidrógeno tiene más hidrógeno que oxígeno, ¿ya? Bueno, los lípidos, estas moléculas obviamente se oxidan mucho menos. ¿A qué se refieren con se oxidan mucho menos? Sino lo que se refiere es que es mucho más difícil de catabolizar, o sea, de convertir de una molécula compleja a moléculas más simples. Es mucho más difícil. Pero si se logra catabolizar, obviamente si el cuerpo logra catabolizar estos lípidos, obviamente proporcionan mucha más energía. Aquí ya les muestro. Este, un carbohidrato, ya, ustedes ya entienden qué es eso. Un carbohidrato, este, proporciona 4 kilocalorías, ya, kilocalorías. En cambio, un lípido, al ser degradado o ser catabolizado, proporciona 9 kilocalorías, ¿ya? O sea, el lípido proporciona el doble de energía que un carbohidrato, ¿ya? Bueno, seguimos. Eh, bueno, las funciones de los lípidos. Las funciones de los lípidos no solamente es obviamente, que proporcionan más energía, sino que también proporcionan,
protección a los órganos, eh, proporcionan protección a los órganos en caso de un golpe o de un accidente. También los lípidos también proporcionan calor. Son buenos almacenando calor corporal y bueno, nada más. Aquí seguimos con la estructura. También tenemos que saber que existen solo cinco tipos de lípidos importantes en el cuerpo. Y estos son los ácidos grasos, los triglicéridos, los fosfolípidos, los eicosanoides, eico, o es eicosanoides, eicosanoides y por último los esteroides. Ya, esos son los cinco importantes de los lípidos. Primero vamos a ver sobre los ácidos grasos. Bueno, los ácidos grasos, un ácido graso es una cadena de 4 a 24 átomos de carbono, con un grupo carboxilo en un extremo y un grupo metilo en el otro. Aquí vamos a ver, aquí podemos ver esto, estos dos, tanto el ácido palmítico como el ácido esteárico, son ácidos grasos. Aquí podemos ver, este es el grupo hidroxilo, ¿no? Ajá. Eh, Perdón. Un grupo carboxilo y un grupo metilo en el otro. A ver. Sí, aquí está, aquí pueden ver, aquí está el grupo carboxilo y ahí está el grupo metilo. Este es el grupo metilo. Aquí pueden ver que está compuesto de 4 a 24 carbonos, obviamente, y obviamente estos ácidos grasos se dividen en dos. Se dividen en ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Ya? ¿Qué significa ácidos grasos saturados? Bueno, ácidos grasos saturados significa, como la palabra dice, saturados están, o sea, esto significa que todos los enlaces de carbono están unidos a están unidos a hidrógenos, como podemos ver aquí en la imagen. Si ven que este carbono, estos son los enlaces, estas rayas de aquí. Todas las rayas que tienen los carbonos están unidos a un hidrógeno. Eso significa estar saturado. Se le llama que está saturado o que está lleno de hidrógeno. Y aparte de estar lleno de hidrógeno, solo de hidrógeno, obviamente solo tienen un enlace. O sea, ¿sí me están entendiendo ahí? O sea, lo que trato de decir que en los ácidos grasos saturados están saturados porque aparte de que cada enlace de carbono está unido a un hidrógeno, cada enlace de los carbonos solo están unidos cada carbono solo por un enlace. Eso es. En cambio, un ácido graso insaturado se le dice que está insaturado porque está unido aquí está unido a un doble enlace o más dobles enlaces. Eso es, aquí pueden ver el grupo carboxilo, el grupo metilo, aquí está, y pueden ver cómo este ácido, perdón, sí, este, este ácido graso insaturado no está cada enlace de carbono no está unido a, a hidrógenos, sino que obviamente este doble enlace que tiene está unido al otro carbono. Y esa es la diferencia de ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Ya? Ya está. Aquí está la teoría. Saturados tienen la mayor cantidad de hidrógenos posibles, ejemplo, el ácido palmítico. E insaturados contiene uno o más dobles enlaces entre los átomos de carbono, ejemplo, ácido linoleico. El ácido linoleico
o también llamado omega 6. Ustedes sí han de haber escuchado del omega 6, ¿no? Es eso, o sea, es esas pastillas, se han visto en esas pastillas de ¿cómo se llama? Supuestamente que es para el corazón y todo eso, que sale omega 3, 6 y 9, ya. Ese es el ácido linoleico, es el ácido, perdón, es el omega 6, ya. Y tenemos otro tipo de ácido graso, que es el poliinsaturado. ¿Qué significa poli? Varios. Insaturado, eso significa que tienen múltiples dobles enlaces entre los carbonos. Aquí pueden ver, vamos a ver si es que hay un ejemplo de un doble enlace. No, no hay. Pero tomemos como referencia este. Para que pueda ser un poliinsaturado tendría que tener un doble enlace, o sea, tendría que tener más de un solo doble enlace. Podría tenerlo aquí, aquí y acá para poder ser un poliinsaturado. Bueno, ahora vamos con la función. Los ácidos grasos son un componente básico, son los componentes básicos de los lípidos. Sí, son los componentes básicos de los lípidos. También estos les sirven a los triglicéridos y a los fosfolípidos. Obviamente, como ya les dije, los ácidos grasos, perdón, no les he dicho eso de los ácidos grasos esenciales. ¿Qué significa cuando algo es esencial en el cuerpo? Cuando algo es esencial en el cuerpo significa que el cuerpo no lo puede sintetizar por sí solo, o sea, que el cuerpo no es capaz de obtener esta molécula por sí mismo, o sea, creándolo él mismo, sino que necesita sí o sí que estén en la dieta para poder obtenerlos. Y obviamente, si obviamente que el cuerpo pudiera crear estas moléculas, sería un ácido graso no esencial. Eso es. Aquí pueden ver ácido graso esencial y obviamente no esencial. Eso anótenlo y investiguenlo para ver si tengo razón o no. A ver, el segundo tipo de lípido, los triglicéridos. Bueno, esta estructura, perdón, esta molécula está compuesta por, como dice, triglicéridos. Está compuesta por tres ácidos grasos y una molécula de glicerol. ¿Ya? La síntesis o la formación, formados mediante la síntesis por deshidratación. La síntesis por deshidratación era lo que nosotros ya vimos en los polímeros y los monómeros, liberando una molécula de agua por cada enlace formado. Ahora sí, vamos a esto, las grasas neutras. O sea, a los triglicéridos también se los llama grasas neutras porque, bueno, se les llama grasas neutras porque no donan hidrogenión o no donan hidrógeno a la solución una vez que que estos ácidos grasos se unen al glicerol y forman los triglicéridos. Por eso es que se les llama también se le llama grasas neutras. También. Otra cosa que no les dije, perdón, del ácido graso. Los ácidos grasos, los ácidos grasos esenciales, perdón, los ácidos grasos saturados en temperatura ambiente saben ser sólidos. Por ejemplo, la mantequilla. La mantequilla a temperatura ambiente es sólido, pero a una elevada temperatura ya se hace líquido. Y obviamente la mantequilla es una grasa saturada, ¿no? Y en cambio una grasa insaturada a temperatura ambiente es un líquido. Por ejemplo, los aceites vegetales. Sí, aquí están los aceites vegetales. Es un tipo de ácido graso insaturado. Aquí está, pueden ver. La, los ácidos grasos saturados en temperatura ambiente son sólidos y en temperatura, o sea,
en aumento de temperatura se hacen líquidos. En cambio, los ácidos grasos insaturados en temperatura ambiente son líquidos y bueno, y cuando baja la temperatura se hacen sólidos. Ya. Y obviamente la función de los triglicéridos se utilizan para el almacenamiento de energía, proporcionan aislamiento térmico y actúan como amortiguadores para los órganos vitales. Vamos con el número 3, los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una estructura similar a los triglicéridos, pero ¿qué pasa con estos fosfolípidos? Estos fosfolípidos son la unión entre dos ácidos grasos, un fosfolípido y una molécula de glicerol. Eso es. Aquí pueden ver similar a los triglicéridos, pero un ácido graso es reemplazado por un grupo fosfato que está unido a otros grupos funcionales. Aquí igualmente se los pongo. Un fosfolípido es la unión de dos ácidos grasos eh, más un fosfato más, eh, más una molécula de glicerol. Eso es. Ya. Ahora vamos con las propiedades de los fosfolípidos. Estos son antipáticos anfipáticos y anfilíticos. ¿Qué significa esto? Anfipáticos significa que saben ser hidrofóbicos, o sea que, que ahuyentan al agua. No, no es ahuyentar, pero sí, sí ya me entienden lo que quiero hablar, o sea que no se lleva bien con el agua. En cambio, anfiolítico significa que atrae agua. Y obviamente estos fosfolípidos ustedes los pueden encontrar en las células, en las membranas plasmáticas. Aquí pueden ver, más claro, aquí está. Aquí pueden ver que la membrana plasmática, como dice aquí, tienen una cabeza hidrófila. Esta cabeza hidrófila en las membranas plasmáticas saben ser la cabeza que está dentro, dentro de la célula. En cambio, la cabeza hidrofóbica que no se lleva bien con el agua, sabe estar, sabe estar afuera de la célula. ¿Ya? Eso es, aquí está. Tiene una cabeza hidrófila y obviamente y tiene las colas que son hidrófobas o hidrofóbicas. Ya, estas son las cabezas, cabeza a cabeza, y estos son las colas. Las cabezas son hidrófilas, se llevan bien con el agua, y las colas son hidrofóbicas, no se llevan con el agua. Ya. Y la función son base estructural de las membranas celulares, o sea, de la membrana, sí, son la base estructural de las células, serían prácticamente como la piel de la célula. Sí, obviamente si tú le quitas a alguien la piel, obviamente se va, todos los compuestos pues que tiene el humano pues no van a estar, se van a salir más claro ya. En cambio, en una célula, si tú le rompes la membrana celular, se salen los organelos y la célula muere. Eso es. Ya. Número 4, los eicosanoides. ¿Qué son los eicosanoides? Son derivados de los ácidos grasos de 20 carbonos, como el ácido araquinódico. El ácido araquinódico, si no saben, es un ácido graso esencial. ¿Y qué dijimos que era un ácido graso esencial? Era un ácido graso que el cuerpo no podía sintetizar por sí mismo, sino que tiene que estar en, tiene que estar en la dieta. Bueno, estos eicosanoides, la función de ellos regulan procesos fisiológicos como la inflamación, la coagulación sanguínea y la respuesta inmune. Los eicosanoides se encuentran en las prostaglandinas que actúan como señales químicas en los procesos fisiológicos. Por ejemplo, cuando habla de procesos fisiológicos y escuchan prostaglandinas significa inflamación. Pues, significa sí, inflamación. Eso significa. Y en cambio los leucotrienos, obviamente también son parte de la respuesta inflamatoria, pero los leucotrienos son diferentes, porque
Los leucotrienos, este, obviamente son los leucocitos, son la respuesta inflamatoria, es casi prácticamente como la primera defensa la primera respuesta de defensa del cuerpo cuando se produce algo, algo que no es normal. Eso es. Esos son los eicosanoides, ¿ya? Y por último, los esteroides. Yo creo que ustedes sí han escuchado hablar de los esteroides, de, de, del hormona de crecimiento, de que supuestamente o sea, no supuestamente, sino han escuchado que los esteroides los utilizan para los fisicoculturistas, para poder tener más masa muscular y todo eso. Ya vamos a ver por qué. La estructura de un esteroide es un compuesto de cuatro anillos de carbono interconectados. Vamos a ver. Aquí pueden ver, pero aquí no se puede ver. Aquí están los cuatro anillos, sí pueden ver, uno, dos, tres y cuatro. Eso es lo que significa este compuesto de cuatro anillos de carbono interconectados. Estos son los anillos, uno, dos, tres. Y aquí debe haber otro. Ya, esos son. Bueno, un ejemplo claro y obviamente el esteroide fundamental y obviamente el básico que tiene el cuerpo es el colesterol. Que el colesterol es un esterol que obviamente tiene cuatro anillos de carbono, como ya se dijo. El colesterol obviamente es el precursor de otros esteroides. Si el cuerpo no tiene colesterol, o sea, no puede haber esteroides porque no tiene la materia prima, que es el colesterol. Obviamente la función de los esteroides obviamente son componentes esenciales de las membranas celulares, también sirven para la activación de vitaminas que son liposolubles. Liposolubles significa que estas vitaminas solo se activan cuando hay lípidos, nada más. Obviamente, aparte de ser este activador de vitaminas liposolubles, también son precursores de hormonas esteroideas, por ejemplo, la testosterona, los estrógenos y el cortisol. Ya sabemos, testosterona es la hormona, obviamente, que hace que el hombre sea hombre, el estrógeno es la hormona que hace que la mujer sea mujer, y el cortisol es una hormona que se secreta cuando tenemos estrés. Pues bueno, también tiene otras funciones, pero eso lo pueden investigar ustedes. Bueno, seguimos. Ahora vamos con las proteínas. Ya mismo acabamos. Las proteínas. Las proteínas se derivan de una palabra griega llamada proteios. Proteios que significa de primera importancia. Por eso es que nosotros en la dieta siempre han escuchado que primero es carbohidratos, primero es proteínas, después va carbohidratos y después va lípidos. Así debería ser como una persona debe comer, pero ya saben que siempre es al revés, o sea, hacemos al revés, ¿no? Hay mucho más lípidos y después hay mucho más carbohidratos y al último dejan las proteínas. Bueno, ya sabemos lo que significa proteínas. Las proteínas son moléculas más versátiles del cuerpo y muchas exposiciones obviamente de este libro, del libro del Saladín, se basan en la comprensión de la estructura y el comportamiento de las proteínas. Seguimos. Como ya dijimos, las proteínas son los polímeros. ¿Se acuerdan? Polímeros. Las proteínas eran los polímeros y los monómeros eran los aminoácidos. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo primario, desde el comienzo. Los aminoácidos y péptidos. Los aminoácidos son, sí, los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. Así como yo les dije cuando estábamos hablando de polímeros y monómeros. Yo les dije que los monómeros eran como los bloques y los ladrillos y los polímeros ya serían el conjunto de estos bloques o ladrillos, ya para formar una casa. Bueno,
cada aminoácido tiene un átomo central de carbono. Ya les voy a enseñar, es así. Eh, a ver, aquí pueden ver, aquí pueden ver el carbono central. Este es el carbono central que está unido por un grupo amino. Aquí no se lo, el grupo amino que es acá ya lo van a ver. Grupo amino NH2 por un grupo carboxilo. El COH que es el de aquí. Este es el grupo carboxilo. El grupo amino es el de acá. Este es el grupo amino N y doble H. Aquí está, ustedes lo vieron, ¿no? N de nitrógeno, un nitrógeno y dos hidrógenos. Aquí pueden ver un nitrógeno y dos hidrógenos. Entonces, el aminoácido, la estructura fundamental del aminoácido es un carbono central que está, que está obviamente enlazado con un grupo amino, NH2, por un grupo carboxilo, COOH, que aquí lo podemos ver. Un grupo, obviamente, algunos aminoácidos están también compuestos por un grupo radical, por un radical y por un hidrógeno. ¿Ya? Aquí está. Seguimos. Grupo radical varían entre los 20 aminoácidos comunes, determinados las propiedades y funciones específicas de cada aminoácido. ¿Ya? Las propiedades. Algunos radicales o grupos R son hidrófilos. Eso significa que atraen agua. Mientras que otros son hidrófobos, repelen el agua. Esto hace que las proteínas compuestas por muchos aminoácidos sean en su conjunto anfifílicas. O sea, ¿qué significa esto? Que pueden interactuar con ambientes tanto acuosos como líquidos. Eso es. Aquí les voy a mostrar todos los aminoácidos, los 20 aminoácidos que el cuerpo requiere. Aquí están. Está en el libro del Saladín, capítulo 95. Perdón, página 95. Bueno, una vez que ya sabemos la estructura de las proteínas, vamos a hablar de los péptidos. ¿Qué es un péptido? Un péptido es una molécula formada por dos o más aminoácidos unidos por enlaces pépticos. Acuérdense, o sea, solo están unidos por enlaces. Cuando le ponen, digamos, enlaces pépticos o enlaces glucósidos, lo que en realidad quieren decir que están unidos por un enlace, o sea, por esto. Por esto de aquí. Esto es un enlace. Miren, esto de aquí. Un enlace y un enlace. Uno, dos, tres, cuatro. Esos son enlaces. ¿Ya? Ahora sí, formación obviamente, de un péptido es obviamente un péptido se, se, se crea a partir de la síntesis por deshidratación, que nosotros ya lo vimos. Eso ya lo vimos en monómeros y polímeros. Ahora sí vamos a ver los tipos de péptidos. Los dipéptidos que están compuestos solo por dos aminoácidos, por la unión de dos aminoácidos. Los tripépticos, péptidos, que están compuestos por la unión de tres aminoácidos por los enlaces, ¿no? Por los enlaces péptidos. Los oligopéptidos, acuérdense, óligo. Óligo significa escaso o poco. Entonces eso significa que esta unión de péptidos va a ser muy corta. Eso significa cadena de menos de 15 a 10 aminoácidos. Ejemplo, oxitocina, una hormona clave, obviamente la oxitocina es la hormona del amor, si no lo saben. Una hormona compuesta de 9 aminoácidos. Ya. Tenemos también los polipéptidos, que obviamente es la unión de mucho más de 15, o sea, es la unión de más de 15 aminoácidos. Si un oligopéptido era la unión de 10 a 15, un polipéptido, como dice poli, muchos péptidos, es la unión de dos aminoácidos. Entonces polipéptido sería la unión de más de 15 aminoácidos. Ejemplo, la hormona
adenocorticotropina o la ACTH, que tiene 39 aminoácidos. Y obviamente las proteínas, ahí ya vamos a proteínas, que son polipéptidos de 50 o más aminoácidos. Entonces, vamos a hacer la jerarquía de, de las proteínas. Las proteínas comenzaban como aminoácidos. Después se convertían en polipéptidos, en péptidos. Después la unión de los péptidos convertía en polipéptidos. Y estos polipéptidos ya formaban la proteína. ¿Ya? Aquí ya lo pueden ver. Ahora sí vamos con las características y los ejemplos. Las proteínas, miren, son polipéptidos largos con una estructura y función específica. Tienen un peso molecular promedio de 30.000 unidades de masa atómica, ¿ya? Aunque puede variar significativamente el tamaño, con algunas proteínas pesando cientos de miles de unidades de masa atómica. Ejemplos de oligopéptidos son la oxitocina, que obviamente, cierto, eso también no les dije, la oxitocina, aparte de ser la hormona del amor, también sirve como hormona que induce el parto. Eso ya lo van a ver en primer ciclo, obviamente si es que pasan, ¿no? Bueno, seguimos, y ejemplo de polipéptido es la hormona adrenocorticotropina, que ya lo dije, corticotrópica, perdón. Bueno, la función principal de los aminoácidos pépticos. Los aminoácidos pépticos son fundamentales para la estructura y función de las proteínas en el cuerpo. ¿Ya? Eso nomás es. Y obviamente aquí vamos con, con el metabolismo y la señalización. Participan en una variedad de procesos biológicos, incluyendo la catalización de reacciones químicas, enzimas y el transporte de moléculas, como por ejemplo la hemoglobina, o la señalización celular, ejemplo, hormonas y receptores, y la defensa inmunológica, que son anticuerpos. Bueno, aquí ya acabamos con la estructura de, perdón, ya acabamos con la definición de péptidos, aminoácidos y proteínas. Ahorita vamos con la estructura de las proteínas. Dame un momento, por favor. Ya, ahora sí, ya. Que este tema está demasiado largo, ¿no? Saben una cosa, tema que ustedes están viendo aquí sobre las biomoléculas, ¿no? Estos temas de aquí prácticamente es todo segundo ciclo, o sea, todo bioquímica de segundo ciclo. Lo que ustedes están aprendiendo en una semana, a nosotros nos enseñan en 4 meses. Es verdad, es injusto, pero bueno, la católica quiere que los estudiantes que comiencen desde el primer ciclo, pues aprendan bien. O ha de ser también que quieren dejarlos a ustedes, ¿no? Para que vuelvan a pagar. También es otra posibilidad. Pero bueno, seguimos. Estructura de las proteínas. Ahora vamos con la estructura de las proteínas. Las proteínas, como ya dije, son moléculas biológicas complejas con estructuras altamente organizadas que son cruciales para sus funciones. Las moléculas de las proteínas pueden dividirse en 4 niveles principales: en estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria es la secuencia lineal de aminoácidos en las proteínas.
Eh, bueno, seguimos. Eh, Estructura primaria, aquí está. Aquí pueden ver, aquí dice secuencia lineal de aminoácidos en la proteína. Aquí pueden ver que es una secuencia lineal de los aminoácidos. Aquí pueden verlo, ¿no? Bueno, estructura secundaria. Vamos con la estructura secundaria. Esta es la estructura secundaria. Se refiere a las formas en las que las cadenas polipépticas se pliegan o enrollan sobre sí mismas. Estabiliza principalmente por enlaces de hidrógeno. Las dos formas más comunes son la hélice alfa y la hélice beta, o la lámina plegada. Estas estructuras resaltan la interacción específica entre los grupos funcionales de los aminoácidos cercanos, cercanos en la secuencia. Aquí pueden ver, esta es la estructura secundaria, hélice alfa o la hélice beta formada por enlaces de hidrógeno. Aquí pueden ver la hélice alfa y la hélice beta. ¿Ya? Ahora sí vamos con la estructura terciaria. La estructura terciaria describe la disposición tridimensional completa de una cadena polipéptica. Estas estructuras están estabilizadas por interés entre las cadenas laterales de los aminoácidos, como los enlaces disulfuro, interacciones hidrofóbicas, enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Las proteínas pueden adoptar formas globulares, como las enzimas y los anticuerpos, o fibrosas, como el colágeno y la creatina, dependiendo de su función biológica. Aquí podemos ver la estructura terciaria. Y por último, la cuaternaria, que ya es el agrupamiento de dos o más cadenas de polipépticos. ¿Ya? Eh, bueno, esta estructura tiene varias cadenas polipépticas en una proteína funcional. Esta proteína está mantenida por interacciones no covalentes, como enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas. Un ejemplo es la hemoglobina, que está compuesta por cuatro subunidades polipépticas. Aquí, como ya lo vieron, este aquí es ya la estructura cuaternaria de una proteína, en este caso la hemoglobina. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre el movimiento y la adhesión celular. El movimiento es fundamental para todas las formas de vida. ¿Ya? Aquí está. Bueno, funciones de las proteínas, perdón, las funciones de las proteínas, aquí está. Por ejemplo, la creatina es una proteína estructural que proporciona resistencia y estructura a las uñas, el pelo y la superficie de la piel. El colágeno presente en las capas profundas de la piel, así como en los huesos, cartílagos y dientes. El colágeno es una proteína permanente que proporciona soporte estructural. Bueno, y, y bueno, esto ya lo vamos no lo vamos a ver. Esto lo pueden estudiar ya. Y ahorita sí vamos a pasar con los nucleótidos. Bueno, los nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Los nucleótidos son componentes esenciales de los ácidos nucleicos y tienen tres elementos principales. Acuérdense, los nucleótidos serían prácticamente como los monómeros, ¿ya? Y los polímeros ya serían los ácidos nucleicos. Perdón, serían las bases nitrogenadas, serían ya como los polímeros, la unión de bastantes nucleótidos. Bueno, número uno, las bases nitrogenadas pueden ser un anillo simple o doble de carbono y nitrógeno. Aquí tenemos, aquí está. Aquí es, aquí está. Bueno, número 2, monosacáridos, un azúcar de 5 carbonos, como la ribosa en el ATP. Acuérdense, la ribosa era el monómero, ¿no? Y el polímero era ya era, este, era el la ARN ya, ese era. Y el grupo fosfato, uno más grupos fosfatos están unidos al monosacárido. ¿Ya? Este, ¿Qué más?
¿Esto de aquí también les van a tomar o no? Sobre los nucleótidos. Una pregunta. Sí, eso también estamos viendo. Eso también ya les enseñaron, ¿no? Hola. Sí, Bueno, ya los nucleótidos. Ustedes ya saben todo esto sobre la hidrolización del ATP, sobre, o sea, esto de aquí ya saben o no. no. Porque, porque esto de aquí, o sea, yo personalmente no, no sé esto de aquí, pero si quieren lo vemos. Bueno, seguimos entonces los nucleótidos. Son compuestos orgánicos con tres componentes principales. Un doble, carbono y nitrógeno, al que se denomina base nitrogenada. Un monosacárido, obviamente mono, uno sacárido azúcar, por ejemplo la glucosa, ¿ya? Y, y uno más de grupo fosfato. Uno de estos nucleótidos mejor conocidos es el ATP, ¿ya? Que en las bases nitrogenadas es un doble anillo llamado adenina, el azúcar es la ribosa y obviamente tiene tres grupos fosfatos. Aquí más claro en el libro les enseñan, les enseñan les enseñan qué es el ATP y cómo está formado por lo que estoy viendo. Cómo se fue el ATP, como el ATP que es otro fósforo, otro ion fosfato se convierte en ATP, ¿no? Eso era, y que el ATP es casi prácticamente la energía del cuerpo. Este de aquí es prácticamente sí, estos son los métodos de obtener energía, por lo que estoy viendo, la glucólisis, la fermentación anaeróbica y la respiración aeróbica. Si quieren yo les hablo de esto, la fermentación anaeróbica, más o menos es cuando es ¿cómo se llama? Comienza con un piruvato y termina obviamente con el ATP y el ácido láctico como desecho, o sea, como producto secundario. Eso es la fermentación anaeróbica. En esta fermentación no se necesita nada, no se necesita oxígeno. Eso es. Y bueno, y la respiración aeróbica, obviamente, como dice, necesita oxígeno disponible y esta se crea adentro de la mitocondria. La mitocondria comienza con el piruvato y termina como producto obviamente final, el ATP. En este no hay productos secundarios, solo el ATP y obviamente la respiración aeróbica o también llamada ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico también. Eso también ya vieron sobre el ciclo de Krebs, ¿no? ¿O sí? Eso no. No, eso no. Ya, pero según el libro, aquí está. O sea, aquí está mostrando los tipos de formas que el cuerpo tiene para poder elegir. Y bueno, aquí está. O sea, bueno, yo solo voy a leer lo que está aquí ya. Y aquí ya con esto terminamos. Bueno, comenzamos con el adenosintrifosfato, también llamado trisfosfato de adenosina. Para mí, más fácil se me hace llamarle adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato, comúnmente llamado ATP, es la molécula de transferencia de energía más crucial de la célula. Y obviamente el ATP es la única, ¿cómo se puede decir? El único que nos da la energía a las células para que puedan realizar sus funciones. Obviamente consiste en adenina, una base nitrogenada de anillo doble, y ribosa, un azúcar de 5 carbonos. Y obviamente tres grupos fosfatos que están unidos a enlaces covalentes con los dos últimos fosfatos conectados por enlaces de alta energía. Ahora sí vamos con la función del ATP. El ATP almacena energía brevemente recibida de las reacciones exergónicas, como la oxidación de la glucosa, y la libera rápidamente
para realizar trabajos fisiológicos, tales como reacciones de polimerización, contracción muscular, bombeo de iones a través de la membrana celular. El segundo y el tercer grupo fosfato están unidos también mediante enlaces de alta energía que suelen representarse como una línea ondulada. Estos enlaces de alta energía son necesarios debido a la repulsión entre los grupos fosfatos cargados negativamente. Ahora vamos a ver la hidrolización del ATP. Las enzimas adenosin trifosfatas, ATPasas, más claro, hidrolizan el tercer enlace fosfato de alta energía produciendo el ADP, o ya les dije, adenosin difosfato, y un grupo fosfato inorgánico. Obviamente este se libera, liberando 7.3 kilogramos de energía por mol de ATP. Si saben qué es mol de ATP, o sea, mol significa el peso molecular de, obviamente en este caso del ATP. Cuando escuchen mol, siempre significa que es el peso molecular de una molécula. Eso es. Eh, ya estoy aquí. Esto no han visto, glucólisis y síntesis de ATP, ¿no? No, no. ¿O sí? Bueno, ya con esto ya sería todo, ¿no? O sea, de los nucleótidos, no sé, la verdad, qué es lo que le mandaron a ustedes a estudiar, pero confío en que ustedes logren averiguar qué es lo que le mandaron a estudiar a ustedes. Entonces ya con esto ya esto sería todo, ¿no? Sobre la clase, entonces. Mucha suerte, chicos. Recuerden que esta es la primera semana. Igualmente a mí me van a ver de nuevo en la tercera semana. Les voy a dar clases de bioquímica, perdón, de química también y de biología. Igualmente yo estoy en el grupo. Cualquier inquietud, duda, lo escriben por el grupo y ya pues aquí nosotros los ayudantes les resolvemos todo. Ya, listo. Eso sería todo. Gracias chicos por estar aquí. Chao.